Buenos días a todos. Sabéis que estamos en una serie, cada mes tenemos un estudio, es un poco más largo que una predicación normal de cada semana, y estamos estudiando el Espíritu Santo. Y voy a recordaros un poco los diferentes estudios. Ya hemos tenido la persona del Espíritu Santo, lo podéis encontrar con notas. El fruto del Espíritu también. Ahora toca hoy bautismo en el Espíritu. Y luego vendrán la unción del Espíritu y los dones del Espíritu. Así que estamos centrándonos en lo que la palabra de Dios dice sobre el Espíritu Santo. ¿Vale? Como digo, tenéis las notas en la sección de predicaciones. No sé si ya está subido, pero ahí también hay preguntas para cada uno de nosotros, porque esto es, cuando hablamos de la palabra de Dios, es Dios hablándonos a nosotros y también hablando a su iglesia. Entonces hay preguntas para grupos, como también reflexión personal ahí, ¿vale? Así que bienvenidos a todos, veo caras, ya sabéis a quién me refiero. Evelyn, qué bien verte aquí. Y Piero y otros amigos, hermanos, qué bueno. Y vamos a orar para que el Señor toque nuestros corazones, porque este es un tema que a mí me hace temblar, no sé si a vosotros. Es un tema muy profundo. Gracias, Señor, por tu palabra, y pedimos que tú nos ayudes ahora a entenderla, entender la importancia de lo que es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros. Señor, que nuestra vida, Señor, refleje la realidad de tu presencia en cada uno de nosotros, de los que hemos, Señor, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos clamado a ti, Señor, que entres y que nos salves en nuestro corazón. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Hubo un joven que nació dentro de una familia cristiana, un poco lo que ha dicho Enrique antes, ¿no? Hay muchos así, ¿no? Somos unos cuantos, donde la Biblia era la guía, la Biblia estaba presente, era una realidad la Biblia, ¿no? De niño, con su madre, seguramente concienciado por haber sido pillado en una travesura, pidió a Jesús que le perdonara sus pecados y entrara en su vida. Con el tiempo, creciendo en este ambiente, fue viviendo dos vidas, una de familia y asistiendo a la iglesia, por un lado, y otro cuando estaba lejos de sus padres. Se bautizó con 14 años, hubo momentos de realidad, de alegría, de gozo, pero otros de fracaso, ¿no? Llegó un momento en que la carga de su hipocresía le impulsó, ayudado por sus compañeros creyentes en la universidad, de quien al principio había evitado, y también por su relación con su novia, que se había convertido unos años antes, dos factores importantes, ¿vale?, a comprometerse con el Señor en serio, bebiendo de su palabra. Pero desde entonces hubo muchos momentos a través de su vida que tenía luchas, tenía fracasos y contradicciones. Tenía la sensación de que faltaba algo. ¿Es que tenía que hacer algo más, algo especial? Con el tiempo vino a entender que el problema era que era inconstante en su relación con el Señor y la obediencia a su palabra. Había religión en su vida, pero muchas veces era solo eso y no estaba la presencia del Señor mismo, ¿no? Hoy en día intenta vivir cada día cerca del Señor. ¿Os suena? ¿No? ¿Es una historia muy lejana? La Biblia habla, especialmente en el Nuevo Testamento, del bautismo en el Espíritu, ¿vale? Está al alcance de cada hombre y mujer ser restaurado como Dios lo creó, hecho posible por lo que Jesús ha hecho en la cruz. Y porque al resucitar Jesús y ascender al cielo, dejó su Espíritu para que podamos vivir
podamos vivir vidas realmente que agradan a Dios, que podamos hacer frente al pecado, a nuestro fracaso, a nuestras debilidades. De muerte a vida, es lo que Dios promete. Vamos a ver qué es entonces el bautismo o en el Espíritu, no sé si es que no veo las imágenes, lo que hace este cambio. Está bien, estamos en la primera. Hay dos posiciones contrastadas acerca de la interpretación de lo que es el bautismo en el Espíritu. Por un lado, los evangélicos que se identifican con la Reforma Protestante, las asambleas de hermanos, iglesias reformadas, los bautistas en general, interpretan que lo que la Biblia dice y enseña es que el bautismo de o en el Espíritu ocurre con una conversión real, significando un arrepentimiento verdadero. Cuando yo me doy cuenta que estoy perdido, me arrepiento de mis pecados, reconozco que estoy perdido y clamo a Dios para salvación. Cuando es un arrepentimiento sincero, no es solamente decir yo creo en Jesús, sino como si fuera una cosa de la mente solo, sino realmente un arrepentimiento donde yo entiendo que mi vida es un fracaso. Y pongo mi fe en Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Por otro lado, están las iglesias, podemos decir, pentecostales, agrupadas muchas en las asambleas de Dios hoy en día, que enseñan y practican desde los principios del movimiento carismático pentecostal en Los Ángeles en 1904, influidos por el pietismo y el movimiento de santidad. Pensamos en Wesley y otros también, y la aparente falta de vida en las iglesias más institucionalizadas. Ellos notaban, hay hombres y mujeres que clamaban a Dios, decían, esto no puede ser así, la iglesia no tiene vida, no tiene poder, no tiene fuerza. Y que mientras que el Espíritu Santo sí entra y cambia nuestro estado espiritual y eternal en la conversión, sí, eso sí lo creían, lo dice la palabra, pero también argumentaban que faltaba una segunda experiencia en el bautismo del Espíritu Santo, algo adicional para ser llenos del Espíritu Santo. Muchos también identifican la señal de todo eso o evidencia de ese cambio con hablar en lenguas. La persona al que me he referido antes visitó una vez un grupo que estaba creando furor no lejos de su ciudad. Su búsqueda era sincera, pero lo que vio ahí le chocó mucho. Volvió reconfortado por el Señor de lo que había ahí, sin juzgarlo, sin menospreciarlo. No era lo que le faltaba a él. No era como veía que la Biblia hablaba del bautismo del Espíritu. Importante entonces ir a la Biblia y ver qué dice, ¿no? Importante que miremos a la Biblia, las Escrituras en su conjunto, sin una idea o una lente preconcebida. Especialmente, primero, la enseñanza de Cristo en los Evangelios, en el contexto de las promesas del Antiguo Testamento sobre lo que ocurriría cuando viniera el Mesías, él. En segundo, el comienzo de la Iglesia a partir de Pentecostés en el libro de los Hechos, escrito por Lucas, que es una narración de hechos. Y tercero, la enseñanza del apóstol Pablo sobre el Espíritu Santo en el pueblo de Dios en las cartas, en las epístolas. La explicación que da Pablo. Juan el Bautista, podemos decir, el último profeta del Antiguo Testamento en cuanto a su mensaje de arrepentimiento y volver a Dios, similar a sus antecesores, decía que su bautismo en agua era de arrepentimiento, pero que el de Jesús, al que anunciaba, ya llegaba. Era mucho más completo. La palabra bautismo, ¿qué significa para ti? Bautismo en griego quiere decir inmersión. Sus oyentes, los judíos, asociarían el acto, el de Juan el Bautista, los que le oían, asociarían ese acto de bajar en las aguas del Jordán, inmerso en el agua, con los ritos de purificación, lo que se llama mikve, con el lavado de sus pecados, una renovación espiritual, simbolizado por el acto con agua,
de bajar a las aguas y salir limpio, ¿no? Esos ritos ya estaban antes, los vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? De purificación, de renovación delante de Dios, ¿no? Vamos a leerlo. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo, esto es en Juan 1, 29 a 34, aquí tenéis el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista irrumpe en la escena, viene del desierto y empieza a predicar el arrepentimiento. De este hablaba yo cuando dije, detrás de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine yo bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. El bautismo que nosotros hacemos es en agua, como testimonio público de la conversión, del bautismo del Espíritu Santo que ya ha ocurrido. Aquí tenemos en 2020 un bautismo en Swances. Los que se bautizaron y Jorge con, creo que es Evelyn. ¿A que sí? No se le ve mucho la cara, pero había varios, ¿verdad? Más tiempo hoy en día entre uno y otro que entonces. En ese momento, en los libros de los Hechos, tenemos crees y es bautizado, ¿no? Ahora, para asegurar que lo primero es sincero, tenemos un tiempo de preparación. Se ha alargado un poco el tiempo entre ese momento de convertir, de arrepentirse, decir, yo quiero ser del Señor, Señor, perdóname, quiero que entres en mi vida. Y el testificar eso con el bautismo como un hecho, un símbolo de lo que ha ocurrido en ese momento, ¿no? Juan el Bautista está recordando a sus oyentes y Juan, al narrarlo, el evangelista Juan, no es el mismo, las promesas de la venida del Espíritu Santo en las Escrituras, que veremos un poco más abajo, ¿no? Nos dice que la misión de Cristo abarca dos aspectos fundamentales. Quitar el pecado del mundo, Cristo viene para quitar el pecado del mundo, y segundo, bautizar en el Espíritu Santo. El problema principal del hombre que ha dado la espalda a su Creador es que es pecador y está condenado, está separado de Dios. Su relación con el Dios Santo se ha roto, se ha quebrado, que necesita salvación. Y Dios lo provee a través del sacrificio de Cristo que hemos recordado en esta mañana. Pero no solo en Él está la solución de perdonarnos, ¿no? Limpiarnos y borrar nuestros pecados, sino que además Dios no deja a la persona vacía. No es cuestión de quitar algo de una condenación y dejarnos vacíos, sino que Dios mismo nos llena de su Espíritu. Dios mismo entra en el corazón del hombre para vivir una vida, posibilitar que pueda vivir una vida que le agrade. Hace posible eso. No es una varita mágica que resuelve todo, pero da la posibilidad en ese momento del poder de Dios en su vida para poder superar el pecado, la tentación, todo lo que separa al hombre de Dios. Es una evidencia que Cristo vive en esa persona cuando se manifiesta, ¿no? Tim Glasgow, que tuvimos aquí hace unas semanas, ¿verdad? Nos dice, y tenéis la referencia y el artículo que escribió sobre el Espíritu Santo en las notas, que en la práctica solemos hablar, explorar y enseñar mucho más la primera faceta de esta obra doble, el perdón de los pecados y cómo se consigue, esa parte, más que de la segunda, el envío del Espíritu de Cristo para vivir en nosotros y llenarnos de su presencia y poder. Y posiblemente es ese problema que había en ese movimiento que hubo, a través de los siglos había diferentes movimientos, cuando se veía la falta de poder de la Iglesia no estaba pintando nada.
Pues entonces había hombres y mujeres, de España también, que buscaban algo más, que decían, tiene que haber algo más, y al ir a la Escritura veían que había algo más. Debemos confesar que por muchos años la Iglesia ha tenido reticencias en enseñar sobre el Espíritu Santo, a veces por miedo. Sigue Timoteo Glasgow. El énfasis en Cristo y su cruz es por supuesto clave, pero la relativa ignorancia acerca de la persona del Espíritu Santo en muchas iglesias y en muchos creyentes tiene repercusiones muy negativas para la Iglesia de Cristo y su misión hacia el mundo. Jim Packer también dice, el reto carismático impone sobre nosotros la pregunta, ¿hemos llegado a captar la realidad sobrenatural de la vida en el Espíritu? Comprender el Espíritu Santo es una tarea vital, dice, para la teología cristiana en todo momento. Porque donde el ministerio del Espíritu se estudia, y hay que ir a la Biblia para eso, también se buscará, y donde se busca, el resultado será la vitalidad espiritual, ¿no? Veamos la promesa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y hay más de 100 referencias al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Varios momentos en la vida de diferentes hombres de Dios. Varios momentos en que el Espíritu Santo está presente y llena a esa persona. Y la venida del Espíritu Santo también para habitar de forma permanente está prometida también en los corazones que ya estaba anunciado más de 8 siglos antes por los profetas. Una y otra vez el Señor habla y promete que un día el Espíritu de Dios descenderá y entrará en el corazón de los hombres. Veamos la siguiente imagen. El libro de Joel es esta. 2, 28 a 32. Anticipado por Moisés, esta misma profecía de Joel está anticipada en Números 11, 29. Si queréis verlo. Cuando está hablando, ahí está Josué frustrado, dice, estos hombres tienen el Espíritu que están proclamando que ha entrado el Espíritu en ellos. ¿Cómo puede ser? Y Moisés indica que un día todo hombre y mujer podrá profetizar, podrá explicar la palabra de Dios, podrá hablar de la grandeza de Dios, porque el Espíritu estará dentro de cada uno, ¿no? Y entonces dice así, esa promesa en Joel, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Una profecía que mira hacia el futuro, al futuro no en ese momento, pero sí el futuro más lejano y luego final también en el final de los tiempos. Mira al futuro Joel, pero Pedro lo cita este pasaje en Hechos 2:16, relacionando la promesa con lo que estaba ocurriendo en ese momento. El Espíritu Santo había descendido sobre los discípulos, reunidos en un mismo lugar. Hechos 2, 1 a 13, lo tenemos ahí. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y lo hemos visto en el pasaje. Él cita lo que el profeta está diciendo. Y hay muchas más referencias. Juan el Bautista lo comenta también, Pedro, los discípulos que estaban viendo hacerse realidad estas promesas, y una y otra vez en las epístolas van recordando esto, ¿no? Veamos algunas. En Ezequiel 36, 26 a 27, Ezequiel dice, Dios pondrá su espíritu dentro de su pueblo.
os daré un corazón nuevo, dice. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Promesa de Dios dentro de su pueblo. El Espíritu viviría dentro del creyente, produciría una transformación interior, una transformación. Capacitaría a los creyentes para obedecer a Dios, ¿no? Aquí el Espíritu no solo viene para una tarea específica, como en muchos casos del Antiguo Testamento, sino para transformar el corazón, y a eso afectará a todo el pueblo. Ezequiel, ya lo hemos visto, ¿no? Ezequiel 37 también, un poco más tarde. El Espíritu daría vida al pueblo. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Este texto aparece en la visión del valle de los huesos secos. Increíble esa imagen, ¿no? Que describe la restauración espiritual y la vida nueva para el pueblo de Dios. Ahí está prometido. Vamos a Isaías 44:3. El espíritu sería derramado como agua, porque derramaré agua sobre el sequedal. Derramaré mi espíritu sobre tu generación. Las imágenes de agua, de lluvia, de vida. La idea es que el espíritu traerá renovación espiritual. Isaías 32 también, 15. El espíritu traería una nueva era, hasta que sea derramado sobre nosotros el espíritu de lo alto, dice Isaías. El resultado sería justicia, paz, fertilidad espiritual. Zacarías 12:10, un espíritu de gracia y de oración. Derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración. Y este pasaje conecta al espíritu con el arrepentimiento, el reconocimiento del Mesías y la restauración espiritual, ¿no? Y Jesús mismo responde a Nicodemo en Juan 3:5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Miremos entonces en el Nuevo Testamento lo que significa el bautismo en el Espíritu Santo. El término bautismo en el Espíritu Santo está presente en el comienzo de todos los evangelios. Ahí donde está el anuncio cuando viene Juan el Bautista, Mateo 3, Marcos 1, Lucas 3, Juan 1. Ya hemos visto que las palabras de Juan el Bautista se refieren a Jesús, está apuntando a él. Él bautizará en el Espíritu Santo. Jesús, en cambio, retoma esta promesa y les dijo a sus apóstoles que le esperaran en la venida del Espíritu Santo para recibir poder en el aposento alto antes de morir. Lo repite otra vez. Esta promesa de Juan se cumplió, como hemos visto, en Pentecostés en el año 30, tal y como Jesús también lo había predicho antes de su ascensión al cielo, ¿no? En Hechos 1, 4-8. Jesús va al cielo, pero promete, como hemos dicho antes, que no les dejará solos. Su Espíritu estará con ellos para realizar su obra, de darles también el poder a través del Espíritu Santo para cumplir esa misión de restaurar la relación de los hombres con Dios. Jesús no está, pero Él da el poder como si Él estuviera. Nos damos cuenta de lo que eso significa, como si estuviera Jesús físicamente aquí. Pero Él ha dado su espíritu para poder hacer esa labor que Él quiere hacer. Una vida que agrada a Dios, vivir una vida santa. Yo quiero vivir una vida santa, yo quiero agradar a Dios. Como el apóstol Pablo dice, ay de mí, cuántas veces yo me siento que no puedo, pero yo quiero. ¿Quién se identifica con ese querer? Yo quiero, pero no puedo. Los discípulos que antes se escondían detrás de puertas cerradas por miedo a los judíos, en Juan 20, una vez recibido el Espíritu Santo, cambió todo. Proclamaron el Evangelio con valor y sabiduría, Hechos 2:14. Y es en el capítulo 2 del libro de los Hechos que tenemos donde Lucas narra cómo los primeros cristianos recibieron al Espíritu Santo tal como Jesús les había prometido. Lucas 24, Hechos 1 y Hechos 2. Un comentarista bíblico muy conocido, Gordon Fee, sostiene que con el paso del tiempo la Iglesia se fue alejando de su perspectiva original escatológica y centrada en la experiencia del Espíritu Santo. Lo hemos mencionado antes. Este cambio se debió en parte a la institucionalización de la Iglesia
y a la influencia de formas de pensamiento griego también en la teología, lo que redujo el papel del Espíritu en la vida y la autocomprensión de la comunidad cristiana. Hace énfasis en la vuelta a la lectura de la Biblia para corregir esa tendencia. Además, Fee señala que en el Nuevo Testamento los creyentes eran convertidos adultos de primera generación, ¿no? No había niños ahí al principio. La gente se convertía de adulto, cuya fe estaba marcada por una experiencia directa del Espíritu. Sin embargo, cuando los cristianos comenzaron a nacer dentro de hogares cristianos, que es nuestro caso, en lugar de convertirse como adultos, surgió la pregunta, no tratada explícitamente en el Nuevo Testamento, de cómo experimentan la conversión estos hijos de creyentes. Según Fee, este cambio contribuyó a la pérdida del carácter dinámico y experimental de la vida en el Espíritu en la Iglesia posterior, ¿no? Y finalmente, aunque movimientos de renovación como el pietismo y el movimiento de santidad buscaron recuperar esa vitalidad espiritual, en muchos casos terminaron sobreenfatizando el esfuerzo humano de la santificación, el hacer cosas, perdiendo así el equilibrio entre la obra del Espíritu y la responsabilidad personal. Tenemos más notas sobre eso. El pietismo, todo el movimiento, tenéis un poco un origen histórico. ¿Qué enseña entonces, y no vamos a entrar en detalle porque están en las notas, la postura pentecostal sobre este tema? Esta posición afirma que el creyente recibe el Espíritu para regeneración en el momento de creer, pero el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia subsecuente, posterior. Y su propósito principal es dar poder para el servicio y el testimonio. Y normalmente también, en cuarto lugar, va acompañado de hablar en lenguas como señal inicial. Esa es la posición pentecostal clásica. Y la falta de vida y poder del testimonio impulsó a algunos a crear el movimiento pentecostal en la calle Azura de Los Ángeles en 1904, ¿no? Donde se empezó a enseñar que hacía falta un bautismo en el Espíritu posterior a la conversión, para poder estar lleno de poder, para poder dar testimonio. Había una preocupación por las falsas conversiones, donde muchos manifestaban ser cristianos, incluso aceptar a Jesús verbalmente como Señor y Salvador, como si fuera una fórmula, pero no se demostraba en su vida. Un cristianismo cultural, podríamos decir, por la familia, por la sociedad. Entonces yo os pregunto a cada uno, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Alguien que se dice que es cristiano. ¿Te consideras cristiano? ¿Te consideras un cristiano que vive en victoria? ¿Tienes la sensación una vez o continua de que te falta algo? ¿O vives en derrota y frustración, pero sigues llamándote cristiano? El argumento de que el bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento de creer en Jesucristo como Señor y Salvador, y no como una experiencia posterior separada, se basa principalmente ¿dónde? En una lectura sistemática, cuidadosa, de lo que el Nuevo Testamento dice. Esta postura es común en la teología reformada, evangélica clásica, bautista, como hemos dicho. Incluso Gordon Fee, que es un gran biblista pentecostal, después de analizar las Escrituras, está de acuerdo con esta interpretación, que John Stott, Wayne Grudem, Jim Packer, Donald Carson y otros suscriben, y podéis ver la bibliografía ahí, ¿no? Veamos los 5 puntos importantes de lo que dice la Biblia aquí. El bautismo del Espíritu es universal para todos los creyentes. El texto clave es 1 Corintios 12:13. Dice Pablo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el pasado, en un cuerpo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El punto central aquí, y esto algunos se han equivocado, intentando argumentar una segunda experiencia, Pablo dice todos, no algunos. Todos los creyentes, de verdad. Aquí no está hablando de cómo se convierte uno, como algunos han interpretado, sino para explicar de que muchos de ellos, aunque son diferentes, son un cuerpo.
Este es el efecto del Espíritu. Pablo argumenta que la evidencia del poder del Espíritu en la Iglesia es la unidad. Lo que hace el Espíritu es unificar, hacer algo milagroso que nadie en este mundo puede conseguir. No la carismata, los dones especiales aquí, de que se jactaban los corintios. Pablo está refiriéndose a que el Espíritu Santo entra y crea algo milagroso, que es la unidad de los creyentes, donde se puedan amar a pesar de, donde puedan perdonarse. Eso es el milagro. Porque eso en Corinto estaba creando divisiones. El bautismo del Espíritu es lo que nos incorpora entonces al cuerpo de Cristo. Si alguien no ha sido bautizado por el Espíritu, entonces no pertenece al cuerpo de Cristo. Veamos en Romanos también 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto implica que tener el Espíritu no es algo opcional, no es una segunda experiencia para cristianos avanzados, y es una realidad básica de todo verdadero creyente. En segundo lugar, en las epístolas no se ordena en ningún sitio buscar el bautismo del Espíritu. En las cartas del Nuevo Testamento nunca se manda a los creyentes buscarlo, sí se manda ser llenos del Espíritu. Eso es un mandato. Ser llenos, dice el apóstol en Efesios 5:18. La distinción es importante. Bautismo del Espíritu, un acto único que nos une a Cristo. Llenura del Espíritu es una experiencia repetida de poder y control del Espíritu. Si el bautismo fuera posterior a la conversión, esperaríamos mandatos claros para buscarlos, pero no las hay. Veamos la distinción en este gráfico entre bautismo y llenura. El bautismo del Espíritu ocurre una vez en la conversión y nos une al cuerpo de Cristo. La llenura del Espíritu puede repetirse a lo largo de la vida y nos capacita para el servicio. Y estamos llamados a continuamente buscar que el Señor llene nuestro corazón. Para eso, ya veremos, hay que quitar cosas. Y ese es realmente el factor importante, ¿no? Sigamos. El tercer punto, el patrón normal en las epístolas es conversión y recepción del Espíritu simultáneamente. En textos doctrinales, no los narrativos como en Hechos, que es una narración de momentos especiales, vemos que creer equivale a recibir el Espíritu, y recibir el Espíritu quiere decir pertenecer a Cristo, ¿no? Efesios 1:13, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El orden entonces es oír el Evangelio, creer y ser sellado con el Espíritu en ese momento. No se menciona una segunda experiencia posterior. Y el motivo por el que los pentecostales creen que el bautismo en el Espíritu Santo puede ocurrir después de la conversión se basa principalmente en cómo interpretan varios relatos del libro de los Hechos, en Hechos 8, 10 y 19. Ellos observan que en algunos pasajes la fe o el bautismo en agua, en Hechos, ocurren primero y la experiencia del Espíritu llega después. Ver las notas para los detalles ahí. Pero esos eventos marcan momentos históricos únicos en la expansión del Evangelio, no una norma repetible por cada creyente. En cuarto lugar, la promesa de Jesús se cumple en Pentecostés para inaugurar la era del Espíritu. Jesús prometió, seréis bautizados con el Espíritu Santo, Hechos 1:5. O sea, está diciendo, Pentecostés es el cumplimiento inaugural que comienza todo. Desde entonces, todo el que cree participa en esa realidad. No es que cada creyente tenga su propio Pentecostés personal, ¿no? Separado. Y en quinto lugar, teológicamente, separar el bautismo del Espíritu crea dos clases de cristianos. Si el bautismo del Espíritu es posterior, habría cristianos con Espíritu y otros sin Espíritu, de primera y segunda categoría. Pero Pablo insiste en la unidad del cuerpo. No hay dos tipos de cristianos. Un Señor, una fe, un bautismo, en Efesios 4:5. La interpretación más natural de leer los textos en su contexto y usando el griego original, que enfatiza mucho los John Stott y Gordon Fee también, es que el bautismo del Espíritu es común a todos los creyentes. Resumimos el argumento, esta posición
sostiene que el bautismo del Espíritu incorpora al creyente al cuerpo de Cristo. Todos los creyentes lo han experimentado. No es que cuando te convertiste no recibiste el Espíritu, lo recibiste. Recibir el Espíritu es inseparable de pertenecer a Cristo. Y cuarto, las aparentes experiencias posteriores en hechos son eventos históricos únicos. No existe mandato apostólico tampoco de buscar el bautismo del Espíritu después de la conversión, ¿no? Hace unos años visitamos, Marina y yo, la Catedral de Granada. No está Julio aquí para corregirme, pero me impresionó mucho que ese edificio enorme, grandioso, construido para dar gloria a Dios, era ahora oscuro, aquí lo han pintado blanco, oscuro, vacío, con una exposición de arte religiosa como principal atracción. ¿Cuántas veces habéis entrado a una catedral y tenéis esa sensación, no? O una iglesia. Yo he entrado en iglesias pequeñas en Inglaterra que están vacías, hay muchos asientos, pero no hay nadie, o muy poca gente. Pensé en ese momento que eso era todo lo contrario a lo que debe ser la iglesia, ¿no? Y me imaginaba, a veces me imagino, esa misma catedral en la venida del Señor, cuando viene el Señor, me imaginaba llena de gloria, rebotando, rebosando, y ya que no cabe en esa catedral. Queremos ver eso, queremos ver nuestro país lleno de la gloria de Dios, y el Señor lo promete. Pero la promesa no es de que eso ocurrirá un día, sino la promesa es que Dios ya está transformando vidas hoy. ¿Nos damos cuenta entonces, la pregunta es, de la realidad de que al creer en Jesús, Dios nos da su Espíritu? Tenemos todo lo que necesitamos, pero sí entristecemos el Espíritu Santo al vivir vidas, y como dice la palabra, mirando las cosas de abajo. Y la insistencia es mirar las cosas de arriba. Esos eran ya creyentes. Y Pablo les insiste, mirar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Entonces, ¿cómo puedo yo vivir una vida en el Espíritu? En las notas tenéis 3 textos elaborados ahí en detalle. Yo solo resumo aquí. Efesios 5:18, el mandato, sed llenos, buscar eso, ser llenos del Espíritu Santo. Capítulo 5 de Efesios, del 1 al 20, leerlo. Es un mandato continuo para que los creyentes vivan bajo el control, la influencia y la guía del Espíritu. No es un evento único. Implica someter la voluntad muchas veces soy yo primero, ¿verdad? Pues someter mi voluntad de que yo sea el primero en mi vida, someter mi mente, someter mis acciones a Dios. Lo que resulta entonces es una vida empoderada, gozosa, santa y obediente. Efesios 5, si lo leéis, nos indica que para tener una vida de victoria transformada hace falta poner la mira en las cosas de arriba. Quitar las viejas ropas. Palabras ahí como quitar la vieja ropa, poner la nueva. La falta de vida, de poder, de ganas, viene porque seguimos aún poniendo la mira, ¿dónde? En las cosas de abajo. Así que la pregunta es, ¿tú quieres, yo quiero tener una vida de poder, de vencer al pecado? Pensemos en qué cosas primero son nuestra lucha. ¿Con qué cosas luchas en tu vida? Esas cosas son las que hay que quitar. No es posible, si dejamos continuamente que el pecado entre en nuestra vida, que el Señor nos pueda llenar. La obediencia a la palabra de Dios hace posible hace 5.000 años, hace 2.000, hace 100 o ahora que podamos vivir, ser las personas para la que Dios nos creó. Por eso es un momento también, delante de esta palabra, de decir, Señor, me doy cuenta, debo de arrepentirme ahora. Quiero arrepentirme porque no he entendido la grandeza de esa promesa, la grandeza de esa realidad de que tu Espíritu, cuando yo te conocí, Señor, tú me regalaste ese Espíritu, que me dio vida y me dio también poder para poder vivir
una vida que te agrada y vencer al pecado. Los aspectos claves de ser lleno del Espíritu: primero, un mandamiento continuo, no es opcional, sino una instrucción diaria. En griego la palabra es un imperativo presente pasivo, ¿no? Lo que significa que debemos ser llenados constantemente, no solo una vez, ¿no? Luego tenéis más notas en detalle, lo que es el significado, lo que es el empoderamiento, los resultados prácticos que son los frutos del Espíritu, la adoración, poder testificar. Y luego, ¿cómo ser lleno? Pues mirad las notas. En segundo lugar, otro texto que tenemos es Colosenses 3. Fíjate que Jesús Espínola compartió el martes este texto. Él está ahora testificando ahí en Zamora con María Jesús. Están en una mesa de libros, están ahí, quieren llevar el Evangelio a las personas del pueblo y ya tienen algunos contactos. Pues el martes compartió este texto. Habéis sido regenerados, dice Pablo a los colosenses. Habéis sido redimidos, salvados. Ya no sois esclavos del pecado. Habéis resucitado con Cristo. Ahora tenéis vida en vez de muerte. Pero la victoria en la nueva vida no viene de una forma automática. La victoria sobre el pecado, porque seguimos siendo pecadores. Versículo 1. Ya que habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, no como antes. Haced morir ahora, verbo presente. Versículo 10. Os habéis puesto el de la nueva naturaleza. Revestíos. Versículo 12. Versículo 13. Toleraros, perdonaros, quitar esas cosas. Si tienes algo contra un hermano, perdónalo. Pide perdón a Dios o pide perdón a Él por algo que tú has hecho. Que el perdón sea algo que muestre la restauración que Jesús hace por su Espíritu en los corazones, ¿no? El 15, que gobierne en vuestros corazones. Que la paz de Cristo esté en vuestros corazones. Que habite la palabra de Cristo con toda su riqueza. Si está la palabra de Dios ausente de tu vida, si no la lees, no estás leyéndolo, diciendo, Señor, necesito tu palabra. Dime algo hoy de mi vida. Convénceme de mi pecado. Ayúdame a depender de ti. Ayúdame con esta persona. ¿Qué tengo que hacer? Si no somos sensibles a la palabra de Dios, no podemos hacer nada, ¿no? Finalmente, no es una cosa solo individual, sino también de comunidad. Y ahí es una llamada a la iglesia de Suances. Instruíos y aconsejaos. Dice, cantad himnos juntos, como hemos hecho esta mañana. Y hacedlo todo lo que hagáis. Como dice, hacerlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Así que el crecimiento de la iglesia, el impacto del testimonio, era que el Espíritu Santo había unido a los creyentes en un mismo sentir, que eso ya es un milagro, ya es algo que solo Dios puede hacer, en un mismo sentir y propósito estaban unidos. Un tsunami de transformación de vidas en ese momento y de la sociedad. Y ese tsunami puede ocurrir hoy también. Puede estar en tu vida y en la vida de tu iglesia, de la iglesia. Tercer pasaje, Romanos 8. Y Romanos 8 habla mucho de vivir en el Espíritu, ¿no? Versículos 5 y 6. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mirada, la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Concluimos. Dios no ha cambiado. Dios no ha perdido fuerza. El mismo poder de transformar las personas a ciudades, a países que hubo en ese primer siglo, en esos primeros días de Pentecostés, está al alcance del pueblo de Dios hoy. El poder de la misma resurrección de Jesús, dice Pablo. Y ese poder es, si vemos el poder de resucitar la muerte, y eso está al alcance del creyente, pues eso es wow. Y es en la unidad del Espíritu y juntos con un mismo sentir que el pueblo de Dios pueda ser efectivo en dar a conocer a Jesús. Y dice John Stott esto, existe una prueba clara
para discernir dónde el Espíritu está verdaderamente presente y con poder. ¿Sabéis cuál es? Dice, Cristo es proclamado con claridad, verdad, convicción, y las personas están siendo conformadas a la semejanza de Cristo. Se proclama el Evangelio con libertad, sin miedo, como pasó en Hechos, y las personas están siendo conformadas a la imagen de Cristo. Dos evidencias. Esta es la obra del Espíritu, la fuente vital del cuerpo de Cristo, dice. Después de todo, la evidencia del descenso del Espíritu en Pentecostés fue, tal como Jesús había prometido antes de su ascensión, la predicación de Pedro y de los otros apóstoles, que condujo ¿qué? Al arrepentimiento y a la fe, y mediante el bautismo y la cena del Señor, unió a los creyentes en una comunión de adoración, una comunión que adoraba a Dios juntos y daba testimonio juntos. Y eso transformó el mundo y sigue haciéndolo hoy. La pregunta es, y yo pregunto a cada uno, ¿tienes el Espíritu Santo en tu vida? Y José de Segovia recientemente nos decía, Cristo subió al cielo, pero nos ha dejado su Espíritu, el mayor regalo que podíamos tener, que podía darnos. Solo hace falta que se lo pidamos a Dios como nuestro Padre. Él está deseando dárnoslos porque, y cita Lucas 11, ¿qué padre si su hijo le pide pan le dará una piedra? O en lugar de pescado una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Así dice Jesús, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es el poder del Espíritu el que hace toda la diferencia. Y Dios quiere transformar Madrid, usando hombres y mujeres que están dispuestos a andar con Cristo, a mirar las cosas de arriba, juntos en su poder, no en sus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Así que Dios está deseando entrar en tu vida. Y yo siempre me encantan esas palabras de Jesús en Juan 7, 37 a 38. Y me imagino la escena, Jesús de pie, con toda la gente alrededor, se pone de pie, se retrata claramente. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El Señor está ahí diciendo que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Yo quiero eso. ¿Tú quieres eso? ¿Quieres una renovación? ¿Quieres que el Señor llene tu vida de tal forma que cambie totalmente? Dios está deseando que vivas una vida, que viva yo una vida de poder, de sentido, de victoria. Así la pregunta es, ¿te sumas? Y la pregunta es, y la recomendación que hacemos desde aquí, entrégale hoy tu vida al Señor Jesucristo si no eres de Él. Confía en Él. Te está llamando. Si le pides el Espíritu Santo que reside en tu vida, Él lo dice. Él perdona tus pecados, sean los que hayan sido. El pasado está borrado por la sangre de Jesús. A esos pecados que a lo mejor te separan de esa comunión, a lo mejor te tormentan continuamente, pero te va a dar una vida nueva. Vamos a orar y después de la oración, si alguien quiere responder brevemente a ese llamado del Señor Jesús, pues tenemos 2 minutos para hacerlo. Y si quieres hablar más de este tema, aquí estamos. Va de vida o muerte ese tema. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias por tu palabra, porque en ella tenemos la verdad. Te damos las gracias, Señor, por las grandes promesas y por la realización de esas promesas. Señor, que el hombre que te clama a ti, que te busca, te encontrará y tú entrarás en su vida. Señor, confesamos que somos pecadores, que
Señor, fallamos porque siempre nos distraen otras cosas que no son de ti. Ayúdanos, Señor, entra a nuestra vida, llénanos de tu Espíritu, Señor, para vivir vidas que te agradan cada día. Te necesitamos, Señor, necesitamos tu ayuda. Y sabemos que si te lo pedimos, tú nos lo darás. Gracias, Señor, por esa maravillosa oferta de vida, de agua viva, que llena para vida eterna, que llena para poder de vivir vidas que sin eso sería imposible. Seríamos fracasos constantes. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias porque cuando dejaste la tumba vacía y fuiste a preparar el lugar para nosotros, no nos dejaste solos. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, y a no entristecer al Espíritu Santo, a que cada día renovemos ese compromiso contigo, reconociendo que tú pagaste a un precio de sangre nuestro rescate, Señor. Y ayúdanos por la noche a evaluar cómo ha ido nuestro día, Señor, si nos hemos acercado o nos hemos alejado, Señor, para tener un momento contigo a solas de arrepentimiento y en la mañana un momento de renovación, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a pedir al grupo de alabanza que suba un momento y ya terminamos con esta canción. Luego Miguel nos despedirá con algunos anuncios.